Muchas bendiciones. Es para mí un placer nuevamente estar compartiendo con ustedes esta sección o este podcast, el cual hemos titulado En Contexto. Básicamente el propósito de este espacio es tratar de confrontar algunas, si se puede decir, creencias, también entrar en el debate de algunas ideas que por lo general nosotros entendemos o las hemos dado como válidas y correctas, pero cuando la analizamos de fondo, cuando la pasamos por el fuego de la duda metódica, es decir, aquella duda razonable que hace que el conocimiento crezca, así como decía René Descartes en su discurso del método, ¿verdad? Esa duda metódica que nos hace expandir y revolucionar el conocimiento. Entonces nos damos cuenta de que hay prácticas y creencias que están muy lejos y divorciadas de la realidad bíblica, y por eso es el título del podcast, En Contexto, tratar de ir al contexto bíblico en sí. Pero bueno, no queremos con esto ser dogmáticos o decir que tenemos la verdad y que sabemos más que todo el mundo. No. Aquí lo que queremos hacer es, como me decía un profesor de teología bíblica, tratar de sembrar la discusión, tratar de sembrar el debate. No hay que tenerle miedo al debate, sino tratar de crecer juntos y llegar a un consenso lo más sano posible en cuanto al conocimiento y el entendimiento de la palabra. Nadie tiene el monopolio del conocimiento en lo que es la iglesia. En realidad, lo que es ser responsable con la palabra de Dios, tratar siempre de respetar el contexto bíblico en el cual se desarrollan los hechos. Una vez dicho eso, entonces voy a entrar de lleno al tema que nos ocupa en esta ocasión. Le quiero dar continuación a lo que venía hablando anteriormente y que dije que lo iba a tocar en este podcast. Y es que hay muchos hermanos que se me han acercado y me han dicho: Eliezer, si yo no hablo lenguas, ¿eso quiere decir que no soy salvo o que no tengo el Espíritu Santo? Bueno, yo pudiera responder esa pregunta de la forma más sencilla posible y decir: es totalmente erróneo. La realidad es que inmediatamente usted acepta a Cristo, ya usted ha recibido el Espíritu Santo. Y para eso nosotros tenemos bases sólidas. Pero bueno, cualquiera puede decir: yo también tengo base sólida, porque van a la misma Biblia, a la misma palabra de Dios, y toman un texto, lo sacan de contexto, y como yo siempre digo, viven en su propio concepto y en su propio pretexto. Ya ustedes saben. Pero el enemigo es excelente haciendo ese tipo de cosas. De hecho, él tentó al Señor con la misma palabra, pero no es simplemente citar la palabra, es siempre buscar la coordinación, el contexto. Y discúlpenme que haga énfasis en esto, porque si hay una falta que nosotros le vamos a tener que dar cuenta al Señor cuando estemos en su presencia, es precisamente por muchas personas que han sacado textos de la Biblia de su contexto para vivir en un error. Entonces, ¿qué dice Pablo? En 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Dice así: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Fíjense que Pablo dice: fuimos bautizados en un cuerpo, es decir, en el cuerpo de Cristo, en la muerte de Cristo, ya seamos judíos o griegos, sean esclavos o libres. Todos fuimos bautizados en ese cuerpo, es decir, en la muerte de Cristo, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu en esa misma muerte, porque Cristo es el que bautiza en el espíritu. Entonces eso es bien importante tenerlo en cuenta. Usted no es salvo porque usted hable lengua. Ahora bien, vámonos al contexto de Pentecostés. En Pentecostés tenemos, ¿verdad?, aquel hecho histórico. La fiesta de Pentecostés se hacía 50 días pasado las Pascuas. Es decir, que después el Señor murió en la Pascua. Entonces, pasados 50 días se celebra el Pentecostés. Los discípulos reciben el aposento alto, lo que es la llenura, reciben el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ahí vemos señales, aparte de lo que son las lenguas, que eran como un viento recio, ¿verdad? Que rompía todo y se movía todo.
que esas son señales también, lenguas como de fuego, aparte de las lenguas terrenales, porque ese es otro detalle que hay que tomar en cuenta. Las lenguas que se hablaban en el libro de Hechos, capítulo 2, del versículo 1 al 4, me parece, eran lenguas que entendían todas las personas que estaban ahí. Todos los judíos que estaban ahí, que habían nacido en otra región, escuchaban a los discípulos de Jesús hablar las maravillas de Dios en su propia lengua. Usted lo puede leer ahí en Hechos, capítulo 2 y 1, se puede poner en contexto. Ahora bien, hay un libro llamado ¿Son vigentes los dones espirituales?, del Dr. Wayne Grudem. Yo soy bien seguidor de las enseñanzas de Wayne Grudem porque me parece, número uno, lógico. Tiene una lógica bíblica muy fundamentada. Número dos, es una persona que siempre se mantiene en un balance. Y es precisamente ahí donde quiero llevar en este punto. Vámonos al balance. Entonces, en ese libro llamado ¿Son vigentes los dones espirituales?, es una pregunta. Hay 4 posiciones. Cuatro maestros debaten sobre la vigencia de los dones. El primer maestro se llama Richard Griffith. Él es cesacionista. Él cree que los dones cesaron. Hay otras posiciones como la continuista, la abierta pero cautelosa y la pentecostal. Pero ¿qué pasa? El Dr. Griffith dice que con relación a lo que pasó en Pentecostés, hay muchas personas que han hecho de ese evento parte del proceso de la salvación, cuando en realidad lo que pasó en Pentecostés es parte del proceso de la historia de la iglesia. ¿Qué pasa? Que los demás participantes de ese libro le dieron la razón en ese punto a este hermano, a este estudioso de la palabra. Entonces eso es bien importante, porque el proceso de la salvación es el siguiente. Usted oye la palabra del Señor, porque Pablo dice, ¿cómo van a creer si no hay nadie que les predique? ¿Y por dónde viene la fe? La fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios. Si no hay una persona que le predique, entonces no van a creer. Entonces, una vez que usted cree, inmediatamente entonces usted es salvo. Lo que yo necesito para ser salvo es creer. Ahora bien, hay otro protocolo que se sigue, que es el de bautismo, sumergir a la persona en el agua, ¿verdad? Que es como un testimonio público que se da. Pero en realidad la salvación consiste en eso, en creer en el Señor Jesucristo, y por ende la salvación ya es otorgada. En el Nuevo Testamento, cuando usted lo analiza en el contexto completo y la teología que emana, que sale del Nuevo Testamento, entonces usted se va a dar cuenta que el mandato, la prerrogativa, la obligación a la cual por lo general se insta al creyente es a ser lleno del Espíritu. Más que buscar el bautismo en el Espíritu, lo que se habla es o lo que se ordena es de ser llenos. Sean llenos, caminar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, cultivar una vida en el Espíritu. Eso es básicamente el mandato que se da en el Nuevo Testamento. Y eso es muy importante no sacarlo de contexto, porque a veces queremos imponer este tipo de enseñanza y hay hermanos que se sienten mal porque no tienen el don de hablar en lenguas. El Señor tal vez le tiene otro don, tal vez sea el don de ciencia o cualquier otro don de sabiduría, pero como en el círculo en el cual se puede decir, se desenvuelve, hay personas que le están diciendo, no, porque tú tienes que ser, que tú tienes que ser bautizado en el Espíritu, que tú tienes que hablar en lengua. No. Ese tipo de instancia o de instar a las personas es totalmente erróneo. Usted no tiene que instar a las personas a que tenga una experiencia más allá de la conversión. Ahora usted lo que tiene que instar al hermano, y con mucho respeto y con mucho amor se lo digo, es a ser lleno del Espíritu Santo, a caminar en el Espíritu, a vivir en el Espíritu y a cultivar una vida en el Espíritu. No hay mayor experiencia en el Evangelio que estar en Cristo Jesús. Y estar en Cristo Jesús implica precisamente eso, tener el Espíritu Santo como guía. Recuérdense que una de las funciones del Espíritu Santo, como dice en Juan capítulo 16, del versículo 14 en adelante, es que el Espíritu de verdad va a venir, nos va a guiar a la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que hará de venir. Él me glorificará, dice Cristo,
porque tomará de lo mío y os hará saber. Fíjense que una de las funciones del Espíritu Santo es glorificar a Cristo, más que estar llevándonos a experiencias extras espirituales y tal vez a veces a vivir en prácticas que no son netamente bíblicas, pero nosotros respetamos, vuelvo y digo, criterios y creencias de algunos hermanos. Pero, aunque usted tenga experiencia y creencias, nunca esas creencias y experiencias, y cuando hablo de creencias me refiero a ideologías o a pensamientos que nosotros tenemos, no a la creencia en Cristo como Salvador, que es otra cosa, ahí no hay ningún problema. Entonces, ese es un detalle muy importante a tomarlo en cuenta. El Nuevo Testamento en realidad en ningún momento, vamos a decir, pone en tela de juicio los dones espirituales. Ahora bien, enseña cuál es el propósito adecuado para el uso de cada don, y es la edificación de la iglesia. Entonces quería señalar eso para que, ¿verdad?, se pueda tener un entendimiento o un acercamiento diferente. Porque a veces nosotros tomamos, como es el caso de la práctica de instar a los hermanos, no, que si tú no hablas en lengua, entonces tú no eres salvo, o tú no tienes el Espíritu Santo. No, nada de eso. Hay, como decía, en 1 Corintios capítulo 13, Pablo habla de lo que es ser parte del proceso o estar integrado al cuerpo de Cristo. Él dice en 1 Corintios 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo de Cristo. Vuelvo y repito. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Así que nada, lo voy a dejar hasta aquí. Cualquier duda, queja, reclamación, por favor escríbame en DM. Comparta esto con sus amigos, con sus vecinos, con sus hermanos. Y nada, lo importante es siempre estar del lado de la palabra y estar siempre abierto al crecimiento. Vuelvo y recapitulo. Las experiencias espirituales o extras espirituales que podamos buscar tienen que ser filtradas por la luz de la palabra. Cuando nosotros analizamos la historia de la iglesia y vemos los padres de la iglesia y los reformadores posteriormente, vemos que en ningún momento estos, se puede decir, pilares instaban a este tipo de experiencia. Esa práctica surgió en 1906 en Los Ángeles con lo que fue el avivamiento de Azusa y todo eso, y se volvió nuevamente a ese, se puede decir, a ese anhelo. No está mal, está bien, pero nunca podemos llegar al punto de decir que si usted no habla en lengua, que si usted no ha experimentado el don de hablar en lenguas, en realidad usted no es salvo. No, nada de eso. Eso es falso, de toda falsedad. De hecho, hay culturas y hay religiones donde se habla en lengua. Por ejemplo, los que practican el vudú, ya sea en África o en Haití, hablan en lenguas. Los monjes de Asia hablan en lenguas, y eso no quiere decir que ellos tengan el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo viene a morar en el creyente inmediatamente usted cree en el Señor Jesucristo. Eso es lo que usted necesita para ser salvo. Y yo creo que no hay mejor experiencia y que no hay mejor anhelo del creyente más que tener cualquier don del Espíritu, que es importante porque son para la edificación de la iglesia, pero no hay mejor anhelo que nosotros podamos desear y buscar que estar en Cristo. Como dice Pablo, y eso será ya tema de otro podcast. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ven? Entonces, eso es un dato importante a tomar en cuenta. Pero nada, voy a dejar esto hasta aquí. Espero que haya sido de bendición. Vamos a seguir trabajando este tipo de contenido semanalmente. Así que nada, suscríbase a mi canal en YouTube o síganos en nuestras redes sociales, ya sea en Instagram, en Facebook o en Twitter, Eliezer Casó. Así que un abrazo.